Anormalas, mujeres leyendo a mujeres. Hola, somos Adriana González, Catherine Villalobos y Nelly Vargas. Una voz, dos voces, tres voces que les dan voz a escritoras de distintos contextos. Nos gusta leer y ahora queremos compartir en voz alta nuestras lecturas favoritas y aquellas que vamos descubriendo. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este capítulo de Anormalas. Rosario Villajos nació en Córdoba, España, en 1978. Ha dedicado su vida a dibujar, leer y ver películas. Gran parte de su trabajo artístico tiene la marca de lo efímero y escatológico. En sus palabras, nada la representa mejor que la materia perecedera, se es cuerpo y nada más. Hoy leeremos un fragmento de La educación física, novela que narra la relación de Catalina, joven de 16 años, con su cuerpo. Un cuerpo que ante la sociedad de los 90, y quizás también la actual, no le pertenece y sobre el cual los demás creen tener derecho. Un coche al fin se para unos metros delante de Catalina. Se deja un padrastro a medio morder. Ya le pedirá a su criatura rencorosa que vuelva a esa tarea más tarde. El conductor es un hombre. Eso no le sorprende. No hay muchas mujeres que conduzcan por estos lares. Sabe de algunas vecinas que tienen carné, pero nunca las ha visto al volante. El hombre no se parece en nada al padre de Elena Sorní. Se dice buscando un patrón entre la gente que recoge a quienes hacen dedo. Igual que existe una palabra para los autoestopistas, cree que debería haber otra para los que se ofrecen a llevar a la gente gratis de un sitio a otro. Este es algo más joven y la barriga le asoma a punto de hacerle estallar la camisa. No le inspira confianza, tiene un mal presentimiento, una intuición animal que le dice que este ser humano no será amable con ella y que incluso podría hacerle daño. No hay forma de saber si este disparo neuronal viene de la realidad o de un miedo inoculado en su imaginario. Ante la duda, corre, le anuncia un escalofrío. Sin embargo, el tiempo también corre. Tiene prisa por llegar a casa y además está adiestrada para ignorar sus instintos y para no herir los sentimientos de ningún hombre. Si acaso para temerlos, para bajar el volumen de intensidad durante cualquier discusión con ellos, como si fuera un método efectivo de supervivencia. Ha aprendido en los libros que lee, en el vecindario, en casa, a través de mamá, de papá, de la saga de El Padrino cuando no están para vigilar lo que ve, de las películas que pasan por televisión sin ser censuradas con la ley marcial de papá, y a través de la vida misma hasta este momento, que lo que ella considere no es tan importante como lo que pueda considerar un hombre, que quitarse un guante poquito a poco mientras agita la melena en público es mucho más grave que abofetear a alguien. En resumen, que todo el mundo ha visto el mismo final de Hilda. Un hombre ha hecho el favor de pararse a recogerla y ahora a ella le da vergüenza decirle que no quiere subirse en su coche solo porque no le da buena espina. No es exactamente lo que le dice papá cada vez que le pide que la deje llegar más tarde. Así que a estas horas siente que no tiene derecho a escoger al conductor que la lleve a la ciudad, como no puede elegir a los progenitores ni el cuerpo en el que ha de nacer. En el mundo en el que vive cree que ambas cosas deberían ser derechos fundamentales. ¿Subes o qué?, le pregunta el tipo impaciente. Se dirige a una de las puertas traseras como medida protectora, pero la idea no funciona. Él no es ningún taxista, le dice mientras estira para abrir la puerta del copiloto. Menos mal, piensa ella encontrando un resquicio de humor al que agarrarse. Se le seca la boca en cuanto se sienta junto al desconocido. Lo mira de reojo y aprieta la mochila y la sudadera contra su regazo. Que no se note que debajo hay algo de carne y hueso. El hombre, en cambio, ocupa con su presencia todo el espacio. Tiene los ojos azules y la piel como un crustáceo después de la cocción.
reseca, como a punto de convertirse en un pellejo mudable. Ojalá fuera una langosta. Catalina intenta deducir su edad, pero como casi cualquier niño o adolescente, cree que toda persona mayor de 25 años puede tener entre 20 y 50. Se fija en el vello de sus brazos, rizado, rubio y ralo, porque deja ver cientos de pecas cubriendo de forma aleatoria solo aquellas zonas alcanzadas por el sol. Ella siempre se ha preguntado qué son las pecas, los lunares, las verrugas. Si estos acabados forman parte de un plan divino, como cuando Dios hace a unos hombres y a otras mujeres. Tú tendrás manchas, tú complejos, tú hipocondría, tú cáncer. Vuelve de sus pensamientos para atender a la carretera. No lleva puesto el cinturón porque le da asco tocarlo. Está tan polvoriento como el capó, como la guantera, como la ventanilla, como el asiento en el que tiene las posaderas, pero se lo va a querer poner en unos segundos porque el coche da un giro tan brusco que hace que su cabeza roce por un instante el hombro del conductor. Lo mira con los ojos muy abiertos, esperando una explicación. Me estoy quedando sin gasolina. Vamos a una gasolinera aquí al lado. Es más barata que la que hay antes de entrar a la ciudad. Al oír esto, Catalina advierte su propio sudor resbalándole en la nuca. No le gusta ni su silencio, porque no es total, sino uno interrumpido por ruidos extraños, como si regurgitara y tragara continuamente el mismo gargajo. Tampoco le agrada cómo la mira, escrutando cuánto vale lo que tiene delante. Se siente tan atrapada en el coche como el esputo en su boca. No sabe si de verdad van a una gasolinera o si al coche realmente le hace falta carburante porque el indicador está tan sucio que desde el asiento del copiloto no se aprecia nada. Quizá no necesita gasolina y el hombre solo juega a ponerla nerviosa. ¿No es eso lo que hacen también muchos de los chicos de su instituto? A principios de curso la molestaban tocándole el culo al pasar o levantándole la falda, pero después fue peor aún. Había ocasiones en las que no hacían ninguna de las dos cosas porque ya lo han hecho miles de veces. La verdadera diversión para ellos consistía en atormentarla con la incertidumbre de si la tocarían o no la próxima vez que pasara frente a ellos. Todavía hay días en que se entretienen así, y cuando los ve reírse ante la inquietud que provocan a las chicas, Catalina se va recargando de ira. Podría clavarles un cuchillo a cada uno o aplastarlos con una frase, pero sin saber por qué se reprime, como un animalillo bien domesticado, y al final esa rabia acaba transformándose en sangre menstrual y silenciosa derramada en sus bragas antes de tiempo, o en historias de horror redactadas en su cuaderno, todas muy parecidas a Carrie, pero con menos sufrimiento de la protagonista y más de quienes la rodean. Dentro del coche reconoce ese mismo desasosiego y el poder que unas personas tienen sobre otras, sobre ella específicamente. Medita si saltar del vehículo en marcha, pero sabe que eso la mataría o la dejaría con tan poca fuerza que no podría salir corriendo. También piensa en el destornillador que guarda en su mochila. Mete con disimulo la mano para alcanzarlo, pero no lo encuentra. ¿Cómo es posible? No recuerda haberlo sacado de ahí. Busca bien, se dice. Debe de estar al fondo del todo. No cree que vaya a ser capaz de usarlo, pero tocarlo la calmaría un poco. Empieza a desquiciarse de verdad, revolviendo con descaro hasta que el hombre abre la boca. Tranquila, no te voy a hacer nada, le dice poniéndole una mano en la rodilla. La rodilla, su mano en la rodilla. Se asegura a sí misma que solo es la rodilla, una única rodilla de las dos que tiene. Tranquila, solo es una rodilla. Él es un hombre mayor y yo una rodilla. Seguro que no ve nada de malo en tocar la rodilla huesuda de una niña. Así cree que la ve o así se ve ella con 16 años y casi 1,80 m de estatura. Podría ser su hija, se dice.
aunque no entiende la necesidad de tocar un cuerpo que no le pertenece, tenga la edad que tenga. Le molesta que no se dé cuenta de que ella existe en el mundo, de que ese cuerpo es su cuerpo y de que no hay razón para tocarlo, aunque tampoco tiene claro si es del todo suyo. Casi siempre reacciona sin previo aviso, como una mala amiga que la deja tirada en el peor momento, como ahora mismo que está a punto de mearse encima y además apenas le dejan utilizarlo a sus anchas. ¿De qué me sirve si no puedo ejercer ningún control sobre él?, se pregunta. La primera vez que fue consciente de que disponía de un cuerpo propio ya contaba unos 4 años. Hasta entonces suponía que mamá y ella eran una misma persona. Al ser tan pequeñita, la dependencia y el apego la convertían en una prótesis de quita y pon de la que mamá solo se desprendía para dormir y poco más, ni siquiera para cagar. Incluso llegó a pensar que su mierda también era de mamá, puesto que era ella quien se la limpiaba. Su memoria actual se mezcla con recuerdos auténticos, como el de despertar y asustarse al no verla a su lado, o los segundos de desazón mientras correteaba por el pasillo hasta encontrarla en la cocina, el hábitat natural del seno materno. Pero no se acuerda de cómo pasó de ser su prótesis a ser su satélite, ni de cómo esos ratos sin ella se hacían un poco más largos cada día debido a sus excursiones por el mundo. Si se dio cuenta de que tenía un cuerpo fue, simplemente, a través de la molestia de que otros lo tocaran. El primer ser ajeno a su casa que lo tocó lo estuvo haciendo durante lo que ahora le parecía que pudieron ser 1000 años, aunque sabe que a esa edad el tiempo es difícil de determinar. Le tocaba siempre ahí, y Catalina estaba segura de que eso no estaba bien, pero no porque pensara en ello como una falta cometida contra unas reglas éticas, aún lo ignoraba todo sobre pecados mortales y veniales, sino porque sabía que a ella no le gustaba del mismo modo que odiaba la prisa con la que mamá le ponía los calcetines. Solo es un juego, le decía. Él lo llamaba jugar a los médicos. Y la tocaba. Le tocaba su ahí una y otra vez, y ahora ella se pregunta de dónde sacaría esa palabra, jugar a los médicos. ¿O qué clase de médicos tenía ese niño que, a decir verdad, era de su misma edad? El doctor siempre era él. Se escondían bajo el hueco de la escalera del portal mientras sus mamás se enredaban por unos minutos en cualquier conversación relacionada con la lluvia y la tragedia de no poder tender la ropa en la azotea. Tender dentro, bajo el brasero, significaba ser conscientes de que la casa y todo lo que había en ella podría salir ardiendo, incluyendo a sus hijos. Mientras las oía conjurar al cielo y a su Dios santo para que les diera tregua con la colada, aquel niño aprovechaba para comenzar su estudio de tocamientos y experimentación sexual avanzada. Ambos en cuclillas, él con la mano extendida y los dedos apartando las braguitas blancas de Catalina, y ella con la cara apuntando hacia otro sitio, incapaz de mirarle a los ojos ni de entender qué juego tan desagradable y tortuoso era ese, o por qué tenía la impresión de que estaba compitiendo en algo y encima siempre ganaba él. Si pudiera olvidar todo aquello que fui. No solo fue la primera vez que tuvo conciencia de que su cuerpo no era parte del de mamá, sino también de que las expediciones fuera de su campo gravitatorio eran arriesgadas, y además de que no se le daba bien hacer amigos, puesto que en ningún momento encontró diversión en aquel juego ni una forma agradable de decirle que lo dejara. Un día, hastiada de sentir sus dedos pellizcándole su ahí, consiguió apartarlo de un empujón tan violento que lo tiró al suelo. El niño, a punto de ponerse a llorar por el desplante, le preguntó si estaba enfadada porque acaso quería hacerlo ella. «Te dejo por esta vez. ¿Quieres tocarme el pito?», preguntó. Pero a ella no le apeteció, pues por inocencia e ignorancia pensó que se encontraría lo mismo que había entre sus piernas. De hecho, dedujo que su ahí, algo que no había tenido nombre hasta la fecha, también se llamaba pito. No sabía nada de biología ni de diferencias sexuales, porque en casa se omitía cualquier tema relacionado con el mundo de la genitalidad, la sexualidad e incluso la escatología.
El sudor y la caca solo se mencionaban en casos muy extremos. Ella ya no sabe si es un recuerdo o un sueño la escena en la que mamá le descubrió en el baño de la vecina meando de pie junto a aquel niño que la miraba desde un rincón desconcertado. Mamá le preguntó horrorizada qué hacía y Catalina contestó riendo que estaba haciendo pis con el pito, mientras la orina le resbalaba por las piernas mojándoles los leotardos, bajados hasta los tobillos. A veces se encuentra a ese niño, ahora adolescente, en la calle o en el portal, y no puede evitar sonrojarse mirando hacia el suelo, preguntándose si él también se acordaría de todo eso. Poco después de aquellos juegos, la percepción de su cuerpo se desvió de forma acelerada hacia un lugar mucho más siniestro por la aparición de lo que papá y mamá aún llaman la enfermedad, un asunto tabú en casa, una dolencia sin nombre y a la vez un tema siempre vigente, tanto como las revisiones cada vez más espaciadas a la búsqueda de algún indicio que pueda hacerla reaparecer. Papá y mamá decidieron posponer 2 años su entrada al colegio, como los padres de algunos bebés deciden junto al médico y un bisturí lo que sus retoños serán cuando sean grandes. Procrear es también tomar decisiones por otras personas, no siempre las adecuadas. Ella no está segura de querer reproducirse porque considera que solo se debe intentar copiar lo que esté bien hecho. Durante 2 años la mantuvieron alejada de otros niños para impedir que se contagiara de enfermedades, de las que de todas formas la habían vacunado. Por prevenir, decía mamá. Si total, papá dice que las niñas no necesitan socializar tanto. Un día del último verano sin colegio, cuando los médicos la dieron por un ser de casi 7 años saludable y a la enfermedad por superada, en lugar de quedarse mirando cómo los niños se pasaban el balón, se atrevió a preguntar si podía jugar en alguno de los 2 equipos. Pablito, haciendo de portavoz oficial, le explicó que él y sus amigos eran más grandes y que ella no podía jugar con ellos porque podrían hacerle daño, dada su corta estatura. Apártate o vete a casa. Pero Catalina no estaba dispuesta a hacer ninguna de las 2 cosas y decidió quedarse en mitad del campo de juego hasta que la dejaran participar. No llevaba ni 1 minuto manifestándose cuando recibió un balonazo proveniente del pie de su propio hermano, derecho a la barriga, al centro de su cicatriz. Un impacto picante primero y doloroso después, que la hizo estallar en lágrimas. Incluso temió tener que volver al hospital después de casi 3 meses desde la última revisión. Nunca le ha preguntado a Pablito por qué lo hizo, ni se ha preocupado de saber cuál era su historia. Tal vez la de un primogénito en alerta permanente por la misteriosa enfermedad de la hermanita pequeña. Pero esta memoria no es la suya, como este cuerpo tampoco lo es. De modo que en ese momento Catalina lo odió con todas sus fuerzas y decidió que le guardaría rencor hasta que le pidiera disculpas, es decir, para siempre, porque en casa no se pide perdón, si acaso se dan pretextos a posteriori, después de causar el daño. Además, ella cree que su hermano habría lanzado el balón con más ganas todavía si eso hubiera podido mandarla directo a su habitación. Nada más llegar a las faldas de mamá quejándose de que Pablito no quería que jugara con él y sus amigos a la pelota, no encontró ningún consuelo. Mamá excusó por completo las formas con las que su hermano le había hecho volver a casa. Tienes que entender a Pablito. Él es un niño y tú, una niña. Una niña, 2 palabras que se quedaron en un letargo sin más, pues ella entendió que niña significaba ser pequeña y niño significaba ser grande, del mismo modo que creía que su ahí seguía llamándose Pito. En ese momento se resignó con lo que le había tocado y comió más brócoli, carne roja y guisantes que nunca. Quizá por eso ahora mide casi 1,80. Pensando que cuando creciera ya no tendría que ser una niña nunca más. Cada vez que le preguntaban qué quería ser de mayor, Catalina no decía médico ni enfermera, decía: quiero ser un niño. Los
se fue desprendiendo de aquella idea disparatada con lo que le enseñaban en el colegio para niñas en el que la matricularon, con los vestiditos abultados que mamá le colocaba cada sábado para salir a la calle y el larguísimo cabello que le cepillaba a todas horas. A medida que Catalina crecía a lo alto, también aumentaba su envidia hacia Pablito, pero se le prohibió llorar por algo tan retorcido y absurdo como no ser un niño, no poder hacer lo que hace un niño, no poder hablar como habla un niño, sentarse siquiera como se sienta un niño, no disponer, en fin, de lo mismo que un niño, aunque en ningún momento esos celos se dirigían a lo que había en su entrepierna, puesto que Catalina seguía ignorando qué aspecto tenía un pito. Ni siquiera sabía con exactitud qué era lo que envidiaba de forma tan angustiosa. No hay felicidad. Tendrás tiempo para llorar, habrá tiempo para llorar, habrá tiempo para sufrir. Anormales, mujeres leyendo a mujeres. Gracias por escucharnos. Encuentra este y otros capítulos en YouTube, Apple Podcast, Spotify y en nuestro blog. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook. Comparte este capítulo con tus amigos.